Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. El día de hoy tenemos un programa especial porque si recuerdan en programas anteriores donde hemos tenido invitados distintos a aquellos protagonistas que viven la acción del deporte dentro de los terrenos de juegos o más allá de las rayas de cal, vamos a tener esta tarde a un invitado cumpliendo esa premisa, al señor Félix Olivo Jr., un representante de jugadores profesionales que nos va a explicar ese tema tan alejado para nosotros como fanáticos o como analistas del deporte, de lo que ocurre dentro del campo, para saber qué hay más allá de lo que nosotros normalmente vemos o dentro de las líneas de cal o en los 90 minutos que dura un partido de fútbol o dentro de los 27 outs que dura un juego de béisbol. Ver temas arbitrales, salariales, de contratación, de relación de los jugadores con los equipos de las grandes ligas, de la relación de los jugadores con el sindicato de las grandes ligas, etc. Para eso, esta tarde nos va a acompañar nuestro compañero Manny Carvalho y por supuesto Luis Fernando Pinto, quienes hacen parte de acá de Sports Network, y le damos la bienvenida a nuestro invitado Félix Olivo. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Esto es Sport Network, nuevo enfoque del deporte. Adelante, Luis Fernando, buenas tardes. Es un placer, muy buenas tardes. El nuevo enfoque del deporte, Sports Network. Hoy nos vestimos de gala con un agente certificado. Hemos traído médicos, hemos traído personas que nos ayudan en lo que es el draft. Escritores hemos traído aquí. Escritores, endorfinas, por ahí. Hemos cubierto de gala la confección de lo que es el nuevo enfoque del deporte. Mi estimado, muchísimas gracias por estar, por tu tiempo y agradecido con esta plataforma. No, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de ser parte de este programa, de este podcast, de esta entrevista. De verdad que les agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor. Y bueno, aquí hablemos de un poco de deporte, exploremos a lo mejor y discutamos temas que no mucha gente conoce y bueno, sepan un poco más de lo que es la industria del deporte, de que es algo que nos apasiona a todos nosotros. Así es, Félix, así es. Muchas gracias por estar acá y por darnos parte de tu tiempo. Félix Olivo Jr. pertenece al Baseball Group, que es una agencia de representación de atletas profesionales. Él es vicepresidente en esta agencia de representación, por supuesto certificada por lo que es el sindicato de peloteros de las grandes ligas. Félix, cuando hablamos de representación, evidentemente, pues eso engloba muchas cosas. En este sentido, en este particular, tú estás en el ámbito para jugadores de béisbol y de fútbol profesional. Pero si yo te digo qué significa representación, yo me acuerdo en el colegio, voy a llamar a tu representante porque te portaste mal, ¿sabes? Pero en el deporte profesional, ¿qué significa tener a un representado y qué significa representar a alguien? Bueno, en pocas palabras, ser un representante profesional o ser un agente de un atleta profesional es prácticamente una persona que es parte del acompañamiento y del proceso del jugador y es la persona quien lucha por los bienes del jugador. Es decir, es esa persona que no solamente le facilita muchas cosas, que trata de, digamos, de guiarlo en todo momento, tanto en lo profesional y en lo personal, en tratar de, digamos, de que su vida sea lo más sencilla posible para que dicho atleta se aboque a lo que es principalmente jugar béisbol o jugar fútbol y bueno, al momento de una negociación con el equipo, pues uno como digamos representante legal, como agente de dicho jugador, pues pueda discutir el contrato, pueda luchar por el valor real que el jugador tiene en el mercado para con el equipo. Que bueno, eres prácticamente un padre, su familia, porque eso es lo que Javi ahorita acaba de expresar en la cuestión de la representación. Ahora bien, Félix, ¿tu licencia abarca todos los deportes? No, en el mundo del deporte, vamos a decir, cada deporte requiere de una certificación, ¿ok? No hay una certificación universal para todo deporte. Recuerda que cada deporte tiene un sindicato, tiene una entidad que representa al deporte y también representa o protege al jugador. En este caso vamos a hablar del béisbol. El béisbol está la MLB, la MLB, que es la Major League Baseball, y después que esa organización
es la que representa a los 30 equipos de grandes ligas, y después está la MLBPA, que es la MLBPA, que es la asociación o la unión de peloteros, ¿ok? Se supone que la unión de peloteros protege los derechos y los bienes del jugador, y también uno como agente tiene que pasar y tener la anuencia de la unión de peloteros, ¿ok? Y Ok. lo mismo es en todos los deportes. Está la NHL, que es la de hockey, está la NHLPA, está la NBA, NBAPA, está la NFL, la NFLPA. Ahora, la única entidad distinta donde no hay un sindicato individual que representa a equipos, a jugadores, a agentes, es el fútbol. El fútbol tú eres certificado por la FIFA, y la FIFA trata de regular y de proteger los derechos y los reglamentos de tanto como los equipos, como los agentes, como los futbolistas, ¿ok? Ahora, dentro de la FIFA hay, digamos, individuos o comités o grupos que se abocan en cada departamento. Si está el departamento de agentes, está el departamento de fútbol, está el departamento de disputas, de equipos, etcétera. Perfecto. ¿Cuáles ahora mismo son tus referencias directas? ¿Estás representando a qué jugadores, si te especificas en lo que son los venezolanos o extranjeros también? Bueno, en lo que es en el ámbito beisbolístico, nuestro proceso ha sido mayormente venezolanos, ¿ok? Sin embargo, también nos hemos diversificado un poco. En un momento determinado tuvimos colombianos, tuvimos mexicanos, tenemos actualmente un panameño, tenemos también actualmente, recientemente acabamos de firmar nuestro primer dominicano. Entonces, bueno, obviamente no hemos diversificado en varias nacionalidades en Latinoamérica, pero donde no hemos caracterizado más es con el talento venezolano. Jugadores, digamos, de renombre, grandes ligas o que están en el extranjero, que han hecho, digamos, cierto éxito en el extranjero, pues tenemos a un José Alvarado, relevista de Philadelphia Phillies, a un José Ruiz, tenemos a un Emmanuel de Jesús, que ya está su segunda temporada en la Liga Coreana, quien de hecho fue el abridor del día inaugural con su equipo en la Liga Coreana, que se aperturó el día sábado pasado. Tenemos a José Osuna, primera base de Swallows, un equipo de Japón. Y tenemos, bueno, muchísimos talentos más. Tenemos a José Castillo, Wilmer Font, entre otros jugadores y, bueno, también grandes prospectos que con el favor de Dios muy pronto recibiremos ese llamado a las grandes ligas. La representación como agente deportivo tiene mucha competencia, Félix. Sí, sí, claro, claro. Vamos a decir que se caracteriza que el mundo de los agentes es un mundo de tiburones, ¿me entiendes? Es un mundo donde constantemente tienes que estar muy presente en, en la vida y en la carrera de los jugadores, porque bueno, es una constante demanda, una constante dinámica, ¿ok? Y a veces un pequeño error, un pequeño fallo puede dar, digamos, la oportunidad a otras personas. Creo que todos los agentes hemos vivido las dos caras de la moneda. Es decir, la gente que ha perdido un jugador y el agente que ha ganado un jugador. A veces es un poco contradictorio, pero a pesar que en el béisbol tienes un contrato de representación y que, vamos a decir, supuestamente tiene una validez de un año, pues en el béisbol no te amarra ese papel. Es decir, yo puedo firmar hoy un jugador y al día siguiente, no sé, se arrepintió, tomó la decisión de no continuar, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. No hay algo que lo restrinja o a mí me proteja, ¿ok? La única manera que yo lo que sí tengo garantizado con ese jugador, si decide irse, es que si yo, vamos a decir, yo represento a Manny
y le conseguí un contrato multianual por 5 años, X cantidad de dinero, y yo conseguí ese contrato, se firmó ese contrato, yo representando dicho jugador, pues por más que ese jugador se quiera ir, esa comisión me corresponde a mí por el trabajo que yo hice. Es lo único que me protege. Ahora, el jugador se puede ir con otra agencia, con otra gente, lo que sea, pero a mí me tienen que reconocer dicho esfuerzo, dicho trabajo. Es lo único. Cuando pasa ese tipo de cosas, no es una ocasión que pase frecuentemente que te puede garantizar eso, porque bueno, como ustedes bien saben, los 6 primeros años de un jugador de béisbol de año tras año, ¿ok? No es una negociación como tal, tienes que esperar el séptimo año para que el jugador vaya a agencia libre y ahí tú puedas, digamos, discutir sobre un contrato multianual o dependiendo del talento, si es un jugador muy bueno, pues se acelera ese proceso y se puede negociar el contrato multianual antes de ir a arbitraje o antes de ir a la agencia libre. Dijiste tres cosas en esta primera parte que quisiera ahondar. Uno, yo, Javier Ledesma, soy jugador y firmé con la agencia de ustedes, pero esa firma con ustedes como agente siendo pelotero tiene que ser aprobada por el sindicato de peloteros. Mencionaste algo así como que todo va de la mano también digamos, el visto bueno que reciban ustedes como agentes de parte del sindicato o de parte de Major League Baseball. Eso como uno. Lo otro que mencionabas, el tema de la competitividad que puede haber en el mercado. Todo el mundo habrá visto la película de Jerry Maguire. Jerry Maguire brinda ese escenario de esa competencia que hay entre los representantes por no perder a un jugador y por ganar a un jugador, y que llevando a la película como ejemplo, en aquel momento Jerry, el actor o el personaje, se metió en problemas porque dejó de lado lo económico para potencializar otros aspectos. Hoy día, con un mundo tan cambiante, claro que lo económico tiene mucho valor, sin embargo, hay que hacer un balance entre todas las cosas, ¿no? Decíamos, lo dijo Juan Soto en unas entrevistas recientes, los Mets no fueron el equipo que daba más dinero, pero metido en una balanza, él se decidió por la opción de los Mets y no por la opción que probablemente habría pagado más. Sí, sí, bueno, Javier, yo para responderte por parte, te voy a hablar del punto número 2, que es la de la película de Jerry Maguire. Yo creo que si alguien aún no está claro de lo que es un agente deportivo, pues recomiendo 100% dicha Total. película porque da una gran descripción de lo que es la industria de la representación de atletas y da, creo que también esa parte humana, porque mi papá y yo nos identificamos mucho con esa película. De hecho, mi papá dice que a través de esa película él se inspiró de ser agente de béisbol profesional. Ah, mira. Y bueno, yo vamos a decir que yo seguí esos pasos de mi papá. Creo que también demuestra esa parte humana, esa relación entre agente-jugador que muchas veces tú puedes relacionar. Hay relaciones que es muy profesional y hay una línea, ¿ok? De tú eres el agente y yo soy el jugador y hasta ahí. Hay otros que se abocan, digamos, de enlazar un poco más que una profesión y que hay una relación de familia, una relación de amigos, de que ese cariño, esos momentos especiales, pues también te ayuda a reforzar y digamos esa lealtad, esa unión prevalezca y se anteponga ante muchas cosas que puede presentarse en dicha industria. Como bien lo he hablado, hay mucha competencia, muchas tentaciones, muchas cosas que se pueden presentar y bueno, uno quiere, digamos, poder enlazar ese tipo de cosas. Luis, tú por lo menos estabas diciendo que uno se convierte en un papá. Y sí, a mi papá le llaman mucho de los jugadores, le llaman papá o padrino, porque a mi papá hasta ha sido padrino de los hijos de los jugadores o compadre, lo que sea, ¿sabes? A mí me han llamado hermano. Aún yo no he llegado al rol de ser papá, creo que aún estoy muy joven, me conformo con que me vean hermano. pero, pero sí, sí, ese es como que la idea de todo. Entonces creo que recomiendo mucho esa película para que se familiarice un poco más lo que es esa industria. Por otro lado, con respecto a tu punto número 1, Javier,
en lo de la aprobación de la Unión de Peloteros, tú no necesitas algún tipo de aprobación por la parte de la Unión de Peloteros. O sea, si yo quiero Ok, representar a Manny, yo lo puedo representar sin ningún tipo de problema. Ahora, yo tengo que cumplir ciertos pasos para yo no violar ciertas violaciones en el mundo de la representación, yo no violar ciertas leyes y ciertas regulaciones que la Unión de Peloteros tiene, quise ok. decir, disculpen. ¿Por qué? Porque vamos a decir que si Manny es un jugador roster de 40 o un jugador de grandes ligas, hoy en día la Unión de Peloteros protege a todos los jugadores, es decir, sea grandes ligas o ligas menores, sea roster de 40 o no. Eso fue efectuado hace 2 años atrás, 3 años atrás. Pero antes de eso, la Unión de Peloteros se encargaba única y exclusivamente de los jugadores roster de 40, ¿ok? Después del acuerdo colectivo, este acuerdo colectivo que acaba de pasar, es cuando la Unión de Peloteros se involucra más y se hace responsable también hasta de los ligas menores, no roster de 40. Pero digamos que Manny tiene un agente y está en el roster de 40, yo tengo que comunicarle a la Unión de Peloteros que estoy en comunicación con dicho jugador. O sea, es solamente un aviso, ¿ok? Y por qué fue, con qué razón fue y qué fue lo que hice. Que, bueno, yo llevé a Manny a comer. Yo tengo que decir que lo llevé a comer. O bueno, me reuní con él en esta oportunidad. Fue de casualidad, lo que sea. Hay muchas cosas que tengo que dar esa información para que no haya ningún tipo de problema. También hay un reglamento o un área que se dice jugadores de no contactar, ¿ok? Hay jugadores que se abocan por petición del jugador y el agente remite dicha petición del jugador a la Unión de Peloteros en que el jugador desea no ser contactado por otras agencias, ¿ok? Esa petición tiene una validez de 6 meses, ¿ok? Entonces, tú le mandas esa petición a la Unión de Peloteros, obviamente esa petición tiene que estar firmada o tiene que solicitarla, digamos, de manera directa al jugador, y bueno, se supone que ninguna agencia debe estar en comunicación con dicho jugador. Si una agencia se comunica con algún jugador de dicha lista, estoy violando una ley y tengo una penalidad, hasta yo puedo tener el riesgo de perder mi certificación, ¿ok? La única manera de que yo poder, digamos, trabajar con un jugador de la lista de contacto son dos cosas. O que el jugador manda a quitar dicha petición, o sea, salirse de dicha lista, o de que el jugador me contacte a mí, no que yo lo haya contactado a él. Esa es la realidad. Eso es lo único que, digamos, vamos a decir que tú tienes que proceder en dichos reglamentos. Pero de que la Unión de Peloteros te apruebe o te niegue representar a su jugador, no. El jugador tiene el derecho de ser representado por quien sea, siempre y cuando sea un agente certificado, obviamente. Ok, Félix, ¿y cuál es tu característica? Ya que hablamos de la película de Jerry Maguire, todo eso, ¿cuál es tu característica? Te han llamado hermano por tu edad biológica, indudablemente, pero ¿cómo te caracterizas tú como agente? No, yo soy una persona muy profesional. Honestamente, trato de que, más allá de la confianza que puedo tener con los jugadores, la cercanía de edad y todo, trato de que siempre haya ese respeto y esa línea en la cual no se confundan y no se sobrepase, ¿ok? De no yo faltar el respeto y que ellos tampoco falten el respeto o que, digamos, se distorsione la intención de todo esto. Claramente trato de que a veces no sea 24/7 trabajo o 24/7 béisbol. Creo que también yo como agente quiero desconectarme a veces del hablar de béisbol o de deporte y hablar de otro tipo de cosas. Y creo que el jugador también lo necesita. Y más que el jugador digamos, tiene una temporada muy larga, no tiene descanso, tiene solamente un día de descanso a la semana. Entonces, creo que esos momentos también el jugador requiere, digamos, esa desconexión. Este, Mira, lo bueno de todo esto, que este trabajo, la agencia nuestra, está mi papá, están otras 2 personas más que conforman parte de la agencia, lo que se llama Jesús Filardo y Rolando Petit, y mi persona, vamos a decir que mi papá, una persona de mucho trayecto, de mucho éxito, de muchas metas alcanzadas y que es una persona que transmite
mucho respeto. Digamos, transmite esa experiencia y él sabe decir las cosas y, digamos, él da en el punto, vamos a decirlo así. Las pocas cosas que él puede decir es para un bien y para dejar todo claro. Digamos que yo soy ese mediador en la cual, digamos, tengo esa combinación de vieja escuela con nueva escuela y todo lo que he aprendido con mi papá y vamos a decir también con los jugadores un poco más veteranos, pues trato de inculcarlo, pero también, digamos, modernizarme un poco con lo que es la nueva generación, ¿sabes? Vamos a decir que en un pasado, hasta no hace mucho, el béisbol era muy clásico, es decir, los ganchos eran negros, blancos o grises. Hoy en día al jugador le gusta tener X colores, esto, lo otro, y bueno, a lo mejor para muchos es un proceso de asimilarlo todo y a lo mejor uno, que es, digamos, esa juventud, pues, digamos, tratar de entender que es normal, ¿sabes? Y hasta dónde vamos a decir que, perfecto, se te puede ayudar con esto porque, bueno, te sientes bien, te lo mereces, te lo ganaste, pero que ese no sea solamente la única condición y que esto no te distraiga a lo que realmente eres, que eres jugador de béisbol profesional. Entonces, creo que tengo una pequeña balanza de ambas escuelas y trato también de, de ser, digamos, lo más meticuloso posible con mi trabajo. Yo soy una persona que soy adicto al trabajo, no descanso, disfruto de este trabajo, me encanta, y trato de que cualquier tipo de duda, cualquier tipo de información que los jugadores necesiten, pues yo informar. A mí me gustan los números, las estadísticas, las regulaciones, todo. Hay algo que por lo menos tienes esta duda, te lo puedo decir yo. Entonces, bueno, es un poco de todo. Vamos a recordar que estamos hablando con Félix Olivo Jr., agente de fútbol FIFA, vicepresidente de Baseball Group y Football Agency. Félix, es un verdadero placer para nosotros, público de Sports Network. Vamos a tener una cátedra y la estamos teniendo con este caballero. Adelante, Manuel Alberto, desde Europa. Sí, Félix, yo te pregunto, ¿y cómo se diferencia esta agencia de béisbol con el fútbol? ¿Cómo se trabaja el fútbol y con la FIFA en este sentido? Bueno, Además de que tú eres el único venezolano que está en la FIFA y está en la Major League Player Agency. Bueno, yo no sé si soy el único, puede ser que sea de los pocos, eso es algo de indagar, pero si lo soy, bueno, es un gran honor. Si no lo soy, pues bienvenido y y es una gran satisfacción, una gran felicidad ser parte de ese pequeño grupo, vamos a decirlo así. Sí. Pero, Manny, en cuanto a lo que es la diferencia, créeme que constantemente hago esa comparación. Lo que es la comparación, la diferencia en el béisbol y en el fútbol. Primero yo me inculqué mucho en el béisbol y siempre fue lo primero que aprendí por mi papá, a través de mi papá, a través de la academia de béisbol que él tiene, ¿Y junto a jugaste, mi tío. Félix? ¿Llegaste a jugar? Jugué béisbol muy poco, créeme que como estuve envuelto en ese mundo desde pequeño, me agobié y sentía cierta presión porque todo el mundo me decía, el hijo de Félix Olivo, el hijo de Félix Olivo. Y a mí eso no me gustaba, porque es que yo decía, pero es que mi papá es agente, no es beisbolista, yo no tengo que ser bueno, ¿sabes? O mi papá no tiene la varita mágica para yo ser no sé, el super atleta, ¿sabes? Hacía mi trabajo, me gustaba, pero llegó un momento que me agobió y por esa misma razón entré en el mundo del fútbol, que ese fue como que mi escape, jugué fútbol, siempre jugué fútbol y bueno, Mm. como mi mamá es italiana, tengo digamos esa sangre de futbolística europea, entonces siempre fue como que esa salida, esa pasión y también normalmente en el colegio tú juegas de fútbol, ¿no? Es muy rara vez que tú juegas béisbol, entonces era lo que tú podías jugar constantemente en educación física, jugabas o era futbolito, fútbol o básquet, ¿sabes? No había béisbol, era muy raro porque el béisbol es un deporte que requiere muchos instrumentos, muchos materiales deportivos para jugar, ¿sabes? En cambio en el fútbol tú tienes una pelota y ya, o en el básquet tienes una pelota y ya. Entonces, sí, siempre jugué eso y digamos desde ese momento siempre tuve esa pasión por el fútbol también. Y bueno, cuando me aboqué en la representación de atletas, de beisbolista, también tenía como que ese reto y esa curiosidad de también explorar el mundo futbolístico. El trabajo es
muy similar. Pienso que también el trabajo de un agente de futbolistas profesionales es un poco diferente, un poco más demandante, ¿ok? ¿Demandante en qué sentido? Porque en el béisbol tú firmas un beisbolista profesional y se tiene ese camino, ¿sabes? El beisbolista pasa por rookie, clase A media, clase A fuerte, doble A, triple A, grandes ligas, ¿sabes? Ya tienes ese camino ya hecho y al final quien hace ese trabajo, digamos, de un cambio de equipo, lo que sea, es la organización. Ya el jugador está establecido eso. Ahora, que si lo dejan libre o lo que sea, es ya por otras circunstancias, más por el rendimiento del jugador que otra cosa. En cambio, el futbolista es una constante dinámica porque tú tienes que buscar constantemente esa oportunidad de que el jugador dónde puede jugar, de que, ok, estuvo 2 años, ¿a dónde se lo voy a renovar aquí o voy para allá? Esto, lo otro. El futbolista no aumenta de nivel, aumenta de categoría y tú aumentas de categoría acorde a tu edad, pero no al nivel. Entonces también depende de muchas cosas de cómo el futbolista puede ganarse ese puesto en primera división. No solamente es un rendimiento de solamente primera división, sino que, bueno, tienes una competencia o el equipo tiene una filosofía de un poco más veteranos o quieren, digamos, tener esos jugadores de mayor experticia para asegurar un puesto a competiciones internacionales. Entonces, es ahí donde entra esa dinámica de, ok, si no es aquí, tiene que ser acá, y si, bueno, necesito que sea acá para que ese futbolista pueda tener la mejor vitrina y poder salir al extranjero. Es un tema, no es tan sencillo porque es una situación que no solamente depende 100% de ti o del jugador, depende mucho también del equipo. Ok, Félix, en un particular, ahora que toca fútbol y béisbol, en el béisbol, perdón, sabemos lo que es el tema de el arbitraje salarial. Cuando se acaba el contrato, el jugador pasa el tiempo que necesita pasar y cumple las normas que necesita cumplir para ir al arbitraje salarial. El arbitraje básicamente, y me corregirá si no es así, es yo como jugador pienso que valgo tanto y el equipo piensa que valgo tanto. Vamos ante un juez para que el juez decida realmente cuánto es lo que valgo. Ni para ti ni para mí, muy probablemente encontrarán un punto medio. En el fútbol no sé si esa figura existe, creo que no. Esa como una. Dos, los dineros que se hablan en ambos mundos son muy distintos. Y vuelvo a Juan Soto. Contratos de esa magnitud en el fútbol tal vez no se ven en el contrato per se. Sí se podría ver por las marcas, por la ropa, por las botas, por los uniformes, ¿sabes? Por todas las marcas que visten a los jugadores. A lo mejor por ahí sí alcanzan a alcanzar un dinero o llegan a alcanzar un dinero importante, pero desde el punto de vista de contrato, ¿se mueve más dinero en ese sentido, más en el béisbol que en el fútbol? Sí, Javier, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú expones. Número uno, en el caso de un arbitraje, sí, es totalmente correcto. Para llegar o ser susceptible a arbitraje, primero que todo tienes que llegar a 3 años de servicio, al menos que sea Super 2. Para que sea Super 2, la Unión de Peloteros, perdón, no la Unión de Peloteros, la MLB determina la cantidad de años de servicios anualmente de que un jugador califica para Super 2. ¿Por qué se llama Super 2? Porque es a partir del segundo año de servicio más unos días más, ¿ok? Y eso varía. Si no se llegaste a ese número, entonces tienes que esperar tu tercer año de servicio y ahí eres elegible a ser jugador de arbitraje, ¿ok? Y como tú bien dices, durante esos 3 primeros años es ahí donde tú llegas, digamos, la posición, tienes que recolectar la mayor cantidad de data posible, hacer los mejores números para que cuando llegue el momento de decir, ok, sabes que tal equipo, mi jugador no vale este salario, ya no vale salario mínimo o no vale este valor que ustedes dicen, no, vale esto, por esto, por esto, por esto. Entonces es una dinámica constante y también el equipo alegará que ese jugador no vale esto por X razones. El arbitraje se basa mucho en estadísticas y en comparaciones. Tú comparas mucho los jugadores que tuvieron en esa situación anteriormente. Exacto, de hecho, en esa situación, y te atajo allí, me supongo que ven cómo está digamos, ¿cómo te digo? ¿Cómo está el mercado de los segunda bases este año? Si mi jugador representado es un segunda base, ¿no? Ver cómo está la situación de estos jugadores, cómo fueron estos rendimientos, quién gana más, quién gana menos,
y dentro de esa comparación y dentro de los números que yo tenga como jugador, el representante le dirá al equipo, este es el precio que nosotros buscamos. Sí, total, total. Lo que pasa es que también es difícil poder, digamos, dar esa comparación en números actuales porque, vamos a decir, muchos a lo mejor de esos segunda bases que estaré comparando no han llegado a arbitraje o están en ese proceso de arbitraje. Entonces, eso es una dinámica de que tú tienes hasta una fecha límite y todo. Entonces, yo tengo que buscar la comparación de ese jugador que yo tengo, ese segunda base, del año anterior, del año antepasado o hasta de 5 años. Y yo decir, mira, este jugador de hace 5 años le dieron tanto dinero o ganó el arbitraje por esto. Entonces, digamos, basarse de esas estadísticas, de ese mercado. Y sí, obviamente al principio tú tratas de poner una cifra, el equipo trata de poner cierta cifra y ver si se llega a ese punto medio que, digamos, está ese reglamento o, digamos, sí, vamos a decir, ese conocimiento no escrito de que, bueno, yo hago ese sacrificio, tú haces ese sacrificio y llegamos al punto medio y no tenemos que ir a arbitraje. Pero muchas veces no es así y te restringes y te aferras a ese valor, seas tú como agente y jugador o como equipo y vas al arbitraje, ¿ok? Y el arbitraje es prácticamente girado como una corte y tú tienes a un juez independiente en la cual escucha los alegatos del equipo y escucha los alegatos de la agencia, del jugador, o en este caso de la unión de peloteros, porque la unión de peloteros te representa a ti en este caso. Y el equipo representa a la MLB o el equipo. Y nada, y ahí el equipo, y ahí el juez determinará el valor del jugador, o es este o es este. O sea, es decir, si mi segunda base yo considero que vale 2 millones y el equipo considera que vale el segunda base 1.25, el juez no puede determinar, no, ¿sabes qué? El segunda base va a costar 1.5, no. O es este valor o es este. Esa es la realidad. Ahora bien, Félix, pero este concepto de que el béisbol cambió está claro, porque hemos explorado varios peloteros, como acertadamente mi compañero Javier Ledesma lo expresa, Juan Soto, Luis Arraez, toda la distancia que hay entre ellos, y he escuchado que como proyección, Eli de la Cruz puede superar a Juan Soto en contrato. Y vuelvo a la pregunta, mi génesis, ¿el béisbol cambió? Sí, ha cambiado constantemente, pero creo que también cambió un momento determinado, muchísimo en un pasado que llegó a ser muy desfasado en basarse en mucha estadística, mucha analítica, y creo que de alguna otra manera estaba distorsionando la esencia del béisbol. Creo que ciertas fallas que se vivió en un pasado por numerólogos estadísticos, pues no dieron la talla y creo que había cosas que tenías que, digamos, echar para atrás y digamos, dejar como estaban. Un ejemplo, el caso Chief. El caso Chief para muchos los estadísticos les encantaba. Decía que eso era un éxito, que las probabilidades de out era extraordinarias. Y para mí, un momento pasado, ya el Chief era algo que le quitaba esa esencia, esa oportunidad al bateador y hasta el mismo pitcher. Porque No, es y que no, el público no va al estadio a ver doble plays. El público va al estadio a ver acción entre dos equipos y que se jueguen utilizando esto más allá del numerito, o sea, la intuición, ¿sabes? Ver un juego de, no sé, sí, son chéveres los doble play porque depende de las circunstancias del partido, un juego cerrado, pero ver el Chief que acorta esas posibilidades de rally también llega un momento en que, ok, entonces... Total, total. Entonces yo creo que cuando quitaste el chip, como que volviste a esa esencia nuevamente, ¿sabes? En el infield hay dos en el lado izquierdo y hay dos en el lado derecho. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no es que hay tres en el infield y hay un cuarto outfielder. ¿Sabes? Ese tipo de cosas quita la esencia del béisbol. Pienso yo que también el béisbol se ha hecho un ajuste para hacerlo un poco más dinámico, digamos, en crecer un poco las bases para que haya un mayor show en cuanto a bases robadas, en cuanto, digamos, un reloj de que, digamos, acelera un poco el proceso. Sin embargo, también tengo mi cierta opinión con el reloj porque pienso que también, ok, sí, ha ayudado a acelerar el juego, pero también siento que ha afectado a brazos, ¿ok? Y por esa misma razón creo que hoy en día los brazos
son más valiosos que nunca. Si tú te pones a ver en la agencia libre, más valieron más los pitchers que los jugadores de posición. Si apartas a Juan Soto, si tú apartas a Juan Soto, jugadores de posición que tú veías, bueno, estos van a firmar de manera inmediata, no firmaron de manera inmediata, firmaron fue este año. En cambio, muchos pitchers firmaron durante, digamos, los winter meetings, durante diciembre, porque eran una necesidad, son una necesidad y porque los brazos tienden ahora a cansarse mucho, a lesionarse mucho. Entonces, cada vez se está buscando eso. Ese brazo saludable tiene un valor intangible en el mercado que todo equipo busca. Entonces, creo que es de todo un poco. Ahora, volviéndote un momentico a lo que me estabas preguntando, Javier, sí. En el fútbol no hay casos de arbitraje, no hay manera de casos de arbitraje. Y por igual, como tú bien dices, el fútbol lo que tienes es un conocimiento universal. Entonces levanta otro tipo de emoción, otro tipo de furor. Hay un mercadeo extenso donde tú puedes ver futbolistas con 50, 100, 200, 300 millones de seguidores en Instagram, en sus redes sociales, en su plataforma, y claramente facturan fuera del campo más que cualquier otro atleta. Son, digamos, embajadores, o sea, son imágenes de marcas mundiales, son modelos, son estos, son los otros, ¿sabes? Son muchas cosas que en cualquier otro deporte tú no ves. Pero sin duda alguna, a nivel salarial, el fútbol no le llegan ni lo más cercano al béisbol, al básquet o al fútbol americano. Sin duda alguna. O sea, en el fútbol a veces un contrato de 1 millón de euros, 2 millones de euros anual es un super salario. Y para llegar a ese salario tuviste que haber recorrido mucho tiempo, ¿sabes? Tener un éxito y una consistencia. El béisbol, estás hablando que el salario mínimo son $760,000, $780,000. Entonces, o sea, y eso es un jugador que subió apenas a las Grandes Ligas. Para que un futbolista llegue a ese salario, tiene que echarle bastante. ¿Me entiendes? Entonces, sí, digamos, el salario cambia mucho. Félix, ¿y dónde hay más solidez económica como corporación? ¿En el fútbol americano, en MLB, en NBA? ¿Cuál es tu escala con respecto a eso? Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención y es a donde le ha llamado la atención a muchas personas es que el contrato del beisbolista profesional es 100% garantizado. Entonces, o sea, Pase lo que pase, correcto. pase lo que pase, te tienen que pagar eso. O sea, te dieron release, te dieron designated for assignment, o hasta más bien el equipo te dejó libre, pero entonces ese equipo que te dejó libre tiene una obligación y tú puedes volver a firmar un contrato nuevo con un equipo y cobrar un salario mínimo. O sea, entonces tienes, vamos a decir, los millones que te están pagando más un salario mínimo que un equipo te está pagando. O sea, estás teniendo 2 contratos en uno, ¿sabes? Los Bobby Bonilla de la vida. Es así, entonces en el fútbol eso no lo hay en cualquier otro deporte, porque es que el béisbol, vamos a estar claros, tampoco es un deporte de contacto. En el fútbol americano sí es un deporte de contacto. Hoy en día en el fútbol americano sí se ve que los contratos, el porcentaje de garantía ya está siendo un poco más elevado, pero antes en el fútbol americano los contratos garantizados eran el 35%, 40%. Hoy en día ya tú ves un poco más. En el básquet no quiero decirte algo que no es, pero creo que también no es garantizado al 100%. En el fútbol hay muchos casos. Claro, la única manera que en el béisbol no sea garantizado es que tú hayas violado ciertas leyes. O sea, si te metiste en un problema de acoso sexual, de esto, lo otro, bueno, el equipo tiene el derecho a suspenderte el contrato. O de que, vamos a decir, hiciste una actividad extrema en la cual puso en riesgo tu salud. Es decir, no sé, este fulanito de tal tenía X cantidad de millones y se fracturó montándose en un caballo o montándose en una moto, lo que sea. Esas son cosas que tú no puedes hacer porque está hasta incluida en una cláusula del contrato. Claro. Félix, volviendo al tema de los agentes y su influencia sobre un jugador. José Ramírez, el tercera base dominicano estelar de los Guardianes de Cleveland, ahora mismo está en YouTube una entrevista que le hicieron los compañeros de Abriendo el Podcast. José Ramírez decía que él firmó su último contrato con Cleveland por menos dinero para quedarse en la ciudad de Cleveland, en la ciudad que él quería, que él quiere,
donde los jugadores de sus compañeros de equipos y donde la fanaticada de la ciudad lo valoran a él por su don de gente y por sus características como jugador. Y él dice que alrededor habían gentes e incluso personas que pudiesen ser agentes o fungir como tal, diciéndole, pero ya va, no aceptes 10 cuando tú vales 15. O sea, en ese sentido, esa línea tan finita que separa el profesionalismo y la relación que tiene la gente con el jugador, porque la última palabra la tiene el jugador, por más que la gente sabe que ese jugador vale 20% más por lo cual va a firmar, o sea, existe el derecho o existe la obligación de parte de la gente de decirle al jugador, ya va, mira, tu mercado real es este, por más que él decida firmar por menos. Es responsabilidad de ustedes dejarle claro al jugador el escenario completo antes de que firme, incluso por menos. Sí, sí, bueno, primero que todo tú poniéndome el ejemplo de José Ramírez, conozco a la gente, una persona muy profesional, tengo una buena relación con él, mi papá también, hay un respeto mutuo entre uno y otro y considero que él es una persona muy profesional y que ha tenido mucho éxito con sus clientes y no dudo que él hizo un gran trabajo en el caso de José Ramírez. Yo sé la relación que él y José tienen y creo que es una relación, no creo, no, sé que es una relación bastante sólida, bastante buena y que eso fue un trabajo en conjunto y que los dos pues entendieron que era lo mejor o que lo que José sentía, pues el agente estaba muy claro y entendía también ese punto de vista. Como tú bien lo acabas de mencionar, al final de la última palabra es del jugador. Y la Total. idea es que también el jugador se sienta motivado y se sienta apreciado donde quiera ir. A veces hay jugadores que no sopesan o no te ponen el valor económico, sino de donde se sienten bien, ¿sabes? Y no es lo mismo a lo mejor tener un jugador motivado y teniendo, digamos, un salario que sea aceptable, sea correcto para él, que cubra, digamos, las expectativas o las necesidades del jugador, de a que tener un jugador que le estás dando mucho dinero y no esté motivado. Al final, entonces, el rendimiento no va a estar presente. Creo que vamos a estar claros. Un ejemplo un ejemplo creo que no es un secreto y que sabemos que por esa razón se cambió lo que cambió, es los Yankees de Nueva York. Yo creo que los Yankees de Nueva York ponían una gran cantidad de dinero para cualquier jugador y era muy tentador decir que no a los Yankees de Nueva York, ¿sabes? Estás hablando de un equipo histórico, de los mejores del béisbol, una marca conocida a nivel mundial, de que te iban a ofrecer lo que te iban a ofrecer y que te iba, digamos, a dar una notoriedad en el béisbol y tú como imagen. Pero muchos jugadores decían que no por una barba, ¿me entiendes? Entonces Claro. anteponían eso porque eso era una inconformidad, ¿sabes? No se sentían ellos, no perdían su esencia. Entonces, creo que esas cosas hay que respetarlas. Por más que uno dice, bueno, pero es que, al final tú eres profesional, tú no vas a jugar de gratis, obviamente tú tienes que luchar por tu mercado, por tu valor, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana, porque al final cada quien tiene que pensar por su propio bien. El equipo también en su debido momento va a pensar por ellos mismos y no por el jugador. Y es así. Pero bueno, creo que uno como agente tiene que, digamos, ser profesional y recomendar o exponerle los pros y cons de cada situación y de cada decisión. Creo que uno como agente cumple la labor de, digamos, de dar lo mejor de uno, sea con el equipo que sea, de buscar las mejores opciones, de, digamos, explicarle los beneficios y los no beneficios de cada escenario y que el jugador decida, ¿sabes? Porque al final el jugador es el que va a estar en las dos líneas de cal. Félix, ¿cuál es tu opinión con respecto al 3 veces campeón bate de las grandes ligas, Luis Arraez, su constante ida al arbitraje y también Ronald Acuña Jr., que dentro de las comparaciones deportivas expresan que está al mismo nivel o hasta superior a Juan Soto, pero gana mucho menos que él? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos dos peloteros venezolanos? Bueno, yo a Luis lo conozco hace mucho tiempo, lo conozco hace muchos años, porque
no sé si muchos saben, pero Luis salió de la academia de nosotros de béisbol. Ok. Este, la historia de Luis es una historia de mucho reconocimiento y digamos de admirar, porque mi papá siempre expresaba, y mi tío, yo en ese momento era muy joven, digamos que Luis y yo somos contemporáneos de edad prácticamente. En ese momento yo estaba en la escuela y yo participaba muy poco, pero conocí a Luis de hace mucho tiempo. Pero lo que mi papá y mi tío expresaban mucho es que, bueno, Luis siempre tenía esa convicción, siempre tenía esa chispa, siempre tenía esa habilidad de batear, digamos, de tener la habilidad de batear donde él quisiera poner la pelota. El problema era que no era a lo mejor el jugador más atlético en ese momento. Cuando tú ibas a los tryouts, tú primero, los equipos analizaban las dos primeras herramientas, la velocidad y la del fildeo. Luis no era rápido. Y en el fildeo, pues tú como infield, tú tratas de exponer al jugador para que tenga un mayor valor como shortstop, ¿ok? Y lo mismo tú tratas de exponer al jugador de que es outfield, tratas de exponerlo como centerfield, porque al final esas dos líneas centrales tienen un gran valor en el mercado. Entonces, Luis siempre decía que él no era shortstop, que él jugaba, le gustaba jugar otra posición, la de segunda base. Entonces, eso también le quitaba, digamos, le quitaba otro valor o otro interés. Y ya al momento, digamos, ya tú no veías esas dos herramientas, ya tú no querías ver más de ese jugador. Pero al momento de batear, pues Arraez tenía la habilidad de batear donde quisiera. Y bueno, se logró firmar y Luis se encargó de hacer el resto, de hacer su trabajo y bueno, su proceso en las ligas menores fue bastante rápida, digamos. Mira, esas son las cosas que estamos hablando anteriormente, que sí, el béisbol ha cambiado de cierta manera, aún no se ha recuperado toda la esencia, se ha tratado de modernizar, pero pienso yo que también hay cosas que se sopesa o se antepone mucho cuando, digamos, tienes que ver el resultado real, ¿sabes? Final un hit a 95 millas la velocidad, el exit velocity y un hit a 105 sigue siendo el mismo hit. ¿Me entiendes? A Claro. mí no me, ¿sabes? Hay mucha gente que ahorita los equipos dicen, bueno, no, mira, tu línea salió a 110 millas, ajá, pero esa línea fue a 110 millas, ¿fue out o fue un hit? No, Claro. fue de frente. Ajá, entonces, ¿qué valor tiene, sabes? Como yo tenemos un jugador que el equipo le ha sido muy incisivo de batear, de pulear la bola y batear a su banda. Y él tiene una habilidad, un arte de batear a la banda contraria. Algo que para todo equipo era un sueño, que un jugador te bateara a la banda contraria, ¿sabes? Esa era la belleza de Miguel Cabrera. Total. Entonces, ¿cómo que ahora un jonrón de la banda hacia la banda contraria no va a ser igual reconocida que un jonrón a tu banda, ¿sabes? Sigue siendo las mismas carreras, sigue siendo todo. Entonces es un poco complicado, un poco contradictorio Complejo, ese, sí. ese escenario y entender por qué Luis está en esa situación. Pienso que ser tres veces campeón, ir a juegos de estrellas y ser tres veces campeón con tres diferentes equipos y en ligas distintas, ¿verdad? Ser americana, nacional y después nacional otra vez, te deja decir muchas cosas, ¿sabes? De que él se lo merece. Pero bueno, yo no dudo que a Luis cuando salga a la agencia libre puede conseguir un gran contrato. Eso no lo dudo, creo que los números están ahí, ¿sabes? Las premiaciones en asistir a juegos de estrellas, en la cantidad de hits, en las impulsadas, pues eso te ayuda. Y yo pienso que Luis puede ser un jugador de los 3.000 hits. Tiene una habilidad para batear sin duda alguna. Obviamente 3.000 hits son 3.000 hits, pero si él está saludable, yo creo que lo puede hacer sin ningún tipo de problema. En el caso de Ronald, bueno, lo que pasa es que si comparamos a Ronald con los otros grandes, vamos a decir, a un Tatis, un Juan Soto, un Francisco Lindor, entre otros, el primero que firmó de todos ellos fue Ronald, ¿sabes? Esa es la realidad, fue el primero que dio el paso. Los demás fueron un poco más pacientes o llegaron después y bueno, obviamente, digamos, consiguieron ese valor.
A lo mejor Ronald, si hubiera esperado un poco más, hubiera tenido un valor similar o superior a todos ellos. Pero la realidad también es que Ronald quiso asegurar su dinero, y eso es algo que también hay que respetar. Quiere asegurar su dinero, tener su tranquilidad, sus inversiones, poderle, digamos, darle toda la tranquilidad a su familia y salir adelante. Creo que a lo mejor Ronald no hubiera podido conseguir a lo mejor ese dinero con estas lesiones, y al final eso también tienes que tener presente. O sea, al final tú tienes que decir, ok, yo tengo este dinero, tengo ese riesgo de o lo dejo pasar y voy por lo que yo realmente tengo el valor y tengo esa convicción, o la aseguro, porque es que yo no sé qué puede pasar al día siguiente. O sea, hoy yo firmé tanto dinero, para el día siguiente me lesioné y no sé cuándo pueda regresar. Y esa lesión también te quita un valor. Y Ronald ha estado lesionado 2 veces de las rodillas. Entonces, eso al final, el equipo siempre se va a sopesar de ahí, aunque tenga los premios que tenga. Ese momento, una renegociación, ese tema va a salir a la luz. Claro. Pero obviamente no se le puede quitar lo bailado a Ronald, y Ronald para mí me parece un jugador extraordinario. Creo que el contrato de Soto le abre las puertas y le suma el valor a muchísimos jugadores que son mucho más completos que él o cercanos a él. Eso es algo muy bueno. Yo pienso que, bueno, como tú bien acabas de decir, De la Cruz puede ser el jugador del billón, seguramente, no lo dudo, ¿sabes? Y si no es el billón, muy cerquita. Yo pienso que en un momento determinado, y eso lo vengo diciendo muchísimo, va a llegar un pitcher que va a costar 500 millones. Puede ser un Paul Skeens, puede ser un Skubals, ¿sabes? Yo pienso que ese pitcher de 500 millones puede llegar. Ya hay un pitcher de 300 millones, que es Gary Cole, ¿sabes? Pienso que el béisbol va evolucionando y va, digamos, escalando niveles. Ha sido un tema de momentos. Para cuando Ronald firmó, pues él se fue por esa cifra y él empezó a marcar ese camino que fue increciendo. Llegó George, llegó Tani, llegó Soto, va a llegar Vladi Jr. la próxima temporada. Entonces, esos escenarios, por supuesto, que van a favorecer a las firmas que vengan. Y en este camino va a estar Luis Arraez, del que acabamos de mencionar, porque por supuesto va a llegar también su momento. Manny, ¿tienes algún comentario por ahí? Sí, Félix, ¿tú estás de acuerdo con el draft internacional? Como dicen los varios colegas, Arturo Marcano, tu tocayo Félix Luzón y otros colegas importantes. ¿Qué opinas sobre eso? Pienso que a lo mejor no es necesario llegar a un draft, pero creo que es la medida que se tiene que tomar para, digamos, poner un poco más de orden en el béisbol internacional. Pienso que ese sí ha sido un béisbol que ha cambiado muchísimo, muchísimo, más que el béisbol de las grandes ligas. O sea, de tener jugadores preacordados a los 12, 13, 14 años. Wow, yo no sé si a lo mejor algún scout es tan bueno de determinar que ese jugador a esa edad cueste tanto, ¿sabes? Tienes que tener un ojo clínico y ser un futurista por muchísimo tiempo, o sea, algo extraordinario, ¿no? Porque es que es difícil poder, digamos, eh, captar y reconocer un valor a una edad tan corta. Y creo que también hay dos tipos de jugadores, o tres tipos de jugadores, vamos a decir así. Hay jugadores que tienen una evolución, un avance mucho más temprano que otros, pero que después van mermando porque el nivel de los otros van subiendo. Hay otros que a lo mejor no se han desarrollado a una edad muy temprana, pero a sus 15, 16 años explota su físico, explota su fuerza, todo. Y bueno, están ahí, ¿sabes? Y hay otros que son buenos y siguen manteniendo su nivel desde pequeños hasta grandes, ¿sabes? Y creo que me parece a veces hasta injusto de que un jugador con muchísimo talento tenga que conformarse con una firma de 10,000, 50,000 dólares, porque es lo que hay en el mercado, porque se comprometió un presupuesto para un jugador que lo preacordaron hace 4 o 5 años atrás. No sé qué tan bueno sea. Si es tan bueno como dicen, bueno, perfecto, lo acordaste a precio de gallina flaca, vamos a decirlo así. Pero si no lo es, bueno, tienes en riesgo un dinero de un equipo que, bueno, al momento de la verdad, o en unos años a decir, de verdad gastamos esta cantidad de dinero por un jugador. Entonces yo pienso que más bien
tenemos que poner un poco de orden de lo que era antes la esencia del mercado internacional, que el mismo año del jugador que era elegible a firmar, había presupuesto y ahí se movía el mercado, porque es que ya a los 16 años el jugador estaba 100% desarrollado. Ahí tú podías ver realmente la proyección real del jugador, ¿sabes? No tener esos preacuerdos porque, bueno, quiero asegurar mi chamba, mi trabajo, ajá, y ha pasado que, bueno, yo aseguré este jugador, cuento con ese jugador, no lo mostré más y todo, y un mes antes, unos días antes, el equipo me dice, ¿sabes qué, Félix? No puedo firmarte el jugador porque vi uno mejor o porque conseguí esto para acá, esto, lo otro, y echaste para atrás un O una esfuerzo, lesión, una o una lesión. lesión. Entonces, entonces, al final dejé pasar 3, 2, un año sin mostrarlo, contando con tu palabra, contando con eso, y después entonces me echaste eso para atrás por X razón y ya yo no tengo otro mercado y tengo que conformarme con los 10.000, 15.000, 20.000 que tú tengas disponibles. Eso es lo injusto, ¿sabes? Entonces es algo contradictorio. ¿Qué pienso yo? Que si el draft es el único, es el sistema, la vía para, digamos, evitar esos preacuerdos, evitar, digamos, esa disposición de presupuesto a futuro, sino que se va a hacer y se va a acordar y se va a draftear y se va a coger el jugador y se le va a dar el valor real al jugador en ese año, pues perfecto, bienvenido sea, pero no, digamos, estés acordando presupuesto a un jugador a una edad tan corta y no darle la oportunidad a otro, ¿sabes? Porque es que tú esperas, también exiges para que te den el dinero y recibas el valor que es. Les exiges demasiado a un niño de 12, 13 años. Tú no puedes esperar que un niño de 12, 13 años te saque la bola en el José Bernardo Pérez, vamos a decirlo así. No, eso no es así. Eso no es así, son niños. O no O puedes que, esperar que un niño le o que batee a tires un chamo de 90 millas. o Correcto. 100 ¿Entiendes? millas, exigiendo 100 millas, sí. Entonces son cosas que también es inhumana, o sea, que biológicamente es hasta imposible, vamos a decirlo así. Que ha existido, pero sí, uno de cuántos, ¿me entiendes? Entonces, pienso que si el draft es la solución, sí estoy de acuerdo. Félix, Félix, hablando de eso, de esos 50 peloteros que se firmaron en o de los 50 mejores que se firmaron jóvenes en este mercado internacional, 14 son venezolanos, como lo mostramos en la pantalla. Esta imagen la tomé de hecho del Instagram de allí, de la agencia de ustedes, dado que estaban ustedes también haciendo seguimiento de esto. Pregunta muy rápida en este particular. Estos jugadores jóvenes, a partir del momento que firman con un equipo, ¿están ya en la posición de buscar representación o agencia o ya lo pueden hacer desde antes? No, o sea, sí se puede hacer como que la gestión, el acercamiento y todo al jugador, pero realmente a nivel contractual tú tienes que esperar que el jugador se convierta en profesional, ¿ok? Ok. Porque, digamos, antes de firmar, el jugador pertenece a una academia, ¿ok? Después de que el jugador firma como profesional, ya es un jugador profesional. Se supone que yo soy un agente de jugadores, de jugadores profesionales. Yo tengo que representar a un jugador profesional, no un jugador amateur. De hecho, por esa misma razón también, si vamos al ámbito del draft de regla 4, ¿okay? Que es el de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ¿okay? Digamos, la función de agente para esos muchachos de universidad o de escuela se le dicen se le llama advisors, ¿ok? Se da a entender que son como unos agentes, pero no te lo puedes llamar agente, se llama advisor. Y se supone que el advisor es un aconsejador, ¿ok? Es el que guía al jugador dónde tiene que ir, dónde tiene que participar y, digamos, luchar un poquito por ese valor, ¿ok? Pero se supone que el advisor no puede comprarle material deportivo, no puede pagarle X participación en eventos, que si es Perfect Game, todo ese tipo de cosas. Ya cuando llega al profesional, ahora sí puede haber ese rol de agente. Entonces, sí, tú puedes ya hacer cierto acercamiento, pero para que el contrato se haga oficial y tú mandárselo a la unión de peloteros, tienes que esperar que el jugador firme como profesional. Ok. En la preproducción, para cambiar un poquito de deporte, estuvimos hablando del fútbol y evidentemente del fútbol nacional y todo lo que está pasando ahora mismo con las eliminatorias FIFA. ¿Cuál es tu opinión, ya que tocamos un punto del valor que tiene Ecuador de más de 200 millones de dólares en su nómina
y Venezuela menos de 5 millones. ¿Cómo se confecciona la llegada a un mundial así? Siento que el talento venezolano ha aumentado mucho. Sí, siento que hay el futbolista como si, el individuo como si, se ve más. Hay un talento, hay talentos buenos, hay talentos más especiales de lo que había años anteriores. Creo que hoy en día hay más talento que la época de Farías o de Richard Páez, sin duda alguna. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor en ese momento había a pesar que no había esa cultura futbolística o no había ese auge del fútbol en Venezuela, ¿verdad? Creo que había ciertas cosas que ayudaban a la infraestructura y el desarrollo del jugador. Considero yo que hoy en día, para tú poder catapultar el talento venezolano, tienes que comenzar desde abajo, tienes que comenzar desde tu propio país. ¿Me entiendes? Tú tienes que motivar al jugador con un salario. Tienes que motivar al jugador de que, ok, ese jugador cuenta con una buena infraestructura, con un buen estadio, con un buen camerino. De que si yo estoy haciendo un gran trabajo, me lo van a reconocer y yo voy a poder disputar unos minutos en primera división. O que me van a hacer un llamado a mi categoría, ¿sabes? Yo considero que si tú eres el máximo goleador de la Liga Fútbol, pana, dale su reconocimiento, llámalo a la selección. A lo mejor no vas a jugar, a lo mejor no verás unos minutos, o a lo mejor sí, a lo mejor ese es el que hace la diferencia, ¿sabes? Pero dale ese reconocimiento, dale ese valor, porque pareciera mentira, ser un jugador selección te da mucho valor en el mercado internacional. Y realmente, si tú no das ese reconocimiento, entonces, ¿cuál es la motivación del futbolista venezolano? Pienso que hay muchas cosas que se tienen que analizar a profundidad. Pienso que hoy en día a los equipos venezolanos les importa más tener los mismos jugadores de siempre en Venezuela, pero que tú puedas ir a la Libertadores, que desarrollar un talento joven y que ese talento joven lo puedas exportar, lo puedas vender al extranjero y tú ganarte un porcentaje de dicha venta. Creo que para mí es un número más redondo, ¿sabes? En que tener ese jugador que participe constantemente en primera división, de que sea ese tu jugador proyecto y tú lo puedas vender. Creo que ese ha sido el éxito de muchísimos clubes de Europa, de muchísimos clubes de Latinoamérica y que hoy en día no se ve así. Creo que también tienes que hacer muchos cambios, recuperar muchas cosas que había en un pasado. En un pasado, en Venezuela, en la Liga Venezolana de Fútbol, había un reglamento que se llama el futbolista regla. El futbolista regla era ese jugador joven que tenía que ser convocado, tienen que haber 3 jugadores juveniles convocados en dicha plantilla del primer equipo. Tenías que estar uno en titular y 2 en banca. ¿Sabes? Obligabas a tener ese jugador joven que se desarrollara y viera ese roce internacional. Desde que llegó un Peckerman que al final no estuvo ni un momento con la selección venezolana de fútbol, quiso quitar ese reglamento y ese reglamento quedó así, nunca se recuperó después. Entonces, ¿cómo tú motivas y cómo tú desarrollas a un jugador? No, el equipo no tiene la necesidad y la obligación de hacerlo. Entonces, creo que eso es una cosa. Y por otra cosa, no puede ser que el jugador que sea sub-20, si no dio el clic o porque el equipo no le dio la gana de darle la oportunidad en primera división, si ya pasó tu año, tu categoría, ya no eres susceptible a sub-20 y no tienes cupo en primera división con el equipo de primera, ya te desapareciste porque no hay una liga de reserva. Los equipos ya no tienen ese jugador, esa liga de reserva, ese equipo de reserva. Entonces tú pierdes a los sustitutos, pierdes a esos jugadores que ya no es más sub-20. Entonces se va perdiendo talento, vas desmotivando al jugador y creo que todo ese tipo de cosas marcan la diferencia, honestamente. Y que al final yo creo que también está bien, tú puedes buscar jugadores extranjeros que tengan una segunda nacionalidad venezolana y todo, y chévere y todo, pero es que tú no puedes buscar que se sean los mesías de la selección venezolana de fútbol. No puedes pedir que ellos sean digamos, en los que te van a salvar porque juegan en Italia, juegan en esto, el otro. A lo mejor ellos te van a ver como una oportunidad solamente para una vitrina y ya, pero después pues les haga su primer equipo donde ellos viven, donde tienen su nacionalidad principal, le tocan la puerta, ellos se van a ir con ese equipo, no se van a ir con Venezuela, porque no tienen ese compromiso, esa obligación, ese sentimiento, ¿sabes? Entonces yo creo que también está bien que tú puedes tener una combinación de ambas cosas,
pero no puedes llenar y decir que estos son los que me van a salvar y vas a segregar y vas a echar a un lado a los muchachos que sí están dándoles con todo dentro de tu país. Ahí yo estoy de acuerdo contigo en el tema en que la selección venezolana de fútbol nunca va a lograr trascender si su fútbol local no crece. No, y Cuando vemos perdón, para crecer, Javi, tienes que tener inferiores y en Venezuela no hay inferiores. a eso voy, cuando Y tienes un fútbol local donde los equipos están llenos de deudas, cuando tienes un fútbol local donde los equipos no le pagan a sus jugadores, cuando tienes un fútbol local donde solamente el Caracas y el Táchira y alguno más tendrá inferiores, el resto, cuando tienes un fútbol local que no tiene infraestructura, cuando tienes un fútbol local que va a dar lástima en Conmebol, en Libertadores y en Sudamericana, cuando ese fútbol local por fin tenga algún tipo de crecimiento, allí verá vida la selección venezolana de fútbol, que lastimosamente se está repitiendo la historia, llámese Batista, llámese Faría, llámese el que se llame, el que venga a entrenar la selección, mientras el tema dentro del país no cambie y mientras el tema federativo no cambie. Estamos hartos de sacar cuentas al final de la eliminatoria a ver si nos alcanza. Hartos. Yo hice un programa en la previa, no quise hacer el post porque iba a tirar sapos y culebras. Porque no. Y te felicito, Félix, porque ese tema que te tocó Luis Fernando sacó, vi más pasión en ti, en ese fútbol, en ese tema del fútbol, que en el mismo tema del béisbol, como tú mismo decías antes, eso fue tu vida en un principio y se notó. Sí, sí, lo que pasa, Javier, es que en el béisbol hemos tenido un éxito, ¿sabes? Vamos a decir que hay mayor justicia, hay mayores condiciones donde el jugador puede salir adelante, ¿sabes? Y que, digamos, alcanzó su firma profesional, ya lo demás queda en él y bueno, cuenta Claro. con una infraestructura. Pienso que en el fútbol depende de muchas personas y creo que veo ciertas injusticias, ciertas irregularidades y más allá de una pasión, porque siento la pasión por ambos, creo que es más como que algo sentimental como Correcto, venezolano, algo total. como que uno quiere que esos chamos le echen pichón, echen pa'lante, ¿sabes? De que esa sub-20 subcampeona se pueda repetir, pero que no sea solamente subcampeona, sino que pueda ser campeona en un momento determinado o que podamos alcanzar un mundial. Es que no se ha podido tener excusas, porque hasta en esta ocasión hay más cupos para clasificar en Total. un mundial, y con todo eso estamos en la misma de antes. Estuvimos en una situación muy cercana donde teníamos un cupo a nuestro favor para el Mundial Brasil, 2014, porque Brasil no contaba en esa claro. clasificatoria. Y ahora aquí, que los cupos o los números de participantes en el Mundial 2026 es mayor y los equipos pueden clasificar y ir por repechaje y todo y no estar cercanos, es frustrante de verdad esa pequeña inconsistencia. Veo que la federación, veo que, digamos, los equipos son muy buenos mercadeando, poniendo comerciales y tocando esa fibra que te emociona y todo, pero es que tenemos que hacer que esos comerciales sean una realidad. Sí, porque eso no alcanza, eso no alcanza definitivamente. un avión, Sí, un avión. Presentaron el avión antes. No, no me hagas un, hablar, Sam. un atributo bien importante. Te voy a adicionar y cambiando de disciplina. Este 28, dentro de 4 días, va a empezar la Liga de Desarrollo del Baloncesto Venezolano. El deporte que más le ha dado satisfacción a Venezuela es el baloncesto, por encima del béisbol. Hemos ido a Olimpiadas, hemos ido a Mundiales, hemos quedado campeones suramericanos, campeones de América. Recordemos que Venezuela disputó la medalla de oro con el Dream Team, el primer Dream El Team que ha primero. existido. ¿Ok? Dentro de la Superliga de Baloncesto existe una nómina para cada equipo de 4 extranjeros de alto nivel, de alto nivel. Entonces, esta liga de fútbol debería copiar de buenos ejemplos, tanto del béisbol, por supuesto, como del baloncesto, que es un torneo bien sólido, lo que está pasando ahora mismo en la Superliga, Félix. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo, de verdad, yo no te sé decir la cifra exacta, creo que son 8 extranjeros que pueden estar en un equipo en la Liga Venezolana de Fútbol y me parece una barbaridad, un exabrupto. Total. O sea, yo en esta temporada, lo que fue la temporada muerta en el mercado de agencias libres,
me quedé loco con la cantidad de fichajes extranjeros que hizo todos los equipos de Venezuela. O sea, al final le estás haciendo el favor a otras nacionalidades que en vez de apostar a ti mismo. O sea, porque al final entonces estás buscando, acudiendo a esos jugadores para ver si puedes llegarle un poquito a los tobillos a los jugadores, a los otros equipos cuando te enfrentes a un sudamericano o en una Libertadores. No tienes la convicción de que el futbolista venezolano te puede hacer el trabajo. Entonces, es una cosa bárbara la cantidad de dinero que tú le pagas a un extranjero, a la cantidad de extranjeros que estás fichando, es hacerle el favor a otros y darle la oportunidad a otros y desarrollar a otros para que esos jugadores extranjeros tengan una vitrina y salir que con tu propio jugador. Ah, bueno, que ese jugador extranjero yo lo puedo vender y yo beneficiarme de algo. Sí, pero es que también estás hablando de jugadores ya de una cierta edad. ¿Qué tanto tú puedes, digamos, pellizcar de una venta de esos tipos de jugadores? Cuando más bien tú puedes, que a pesar que es un proceso mucho más largo, de igual manera puedes pellizcar algo muchísimo mayor con un jugador juvenil tuyo, que es un proceso más lento, pero tu ganancia va a ser mayor y Claro. tú tienes los derechos de formación, tienes el mecanismo de solidaridad, tienes muchas cosas que te vas a poder embolsillar por todas partes. Pero bueno, de verdad que creo que sí, hay que hacer un ajuste en casa para que, digamos, haya los frutos afuera. Así es, Félix. Bueno, Félix, hemos hablado un poquito de todo, digamos, caminado por las tres disciplinas que en Venezuela nos llenan más el ojo desde el punto de vista deportivo, como son el béisbol, el fútbol y el baloncesto, sin poner, digamos, orden de importancia entre ellos. Les cedo la palabra a mis compañeros por si tienen alguna adición final para el programa o si no, simplemente para su palabra de despedida. Yo Bueno, a tengo mí me una, gustó el programa de hoy. Me encantó este programa con Félix. Y Félix, estás invitado cuando eres el primer agente de muchos que van a estar por aquí en Sport Network. Y siempre estás invitado, tanto tú como todos los peloteros, a venir para acá a Sport Network, a estar con nosotros. yo voy Muchísimas a, gracias, Manny. De verdad que gracias por la invitación de todos ustedes. Bueno, pareciera que esta conversación se pasó rápido y vemos que tenemos ya un buen rato hablando, de verdad Así que sí, es. pero por, la disfruté. por ello voy a ser atrevido. Esto merece una segunda parte, Félix. La merece. Perfecto, cuando ustedes quieran. Esto es Sports Network, el nuevo enfoque del deporte y las puertas de esta casa están abiertas para ti. Muchísimas gracias, de veras, por tanto buen ejemplo, por tanta analítica, por concepcionarnos en tanto conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por la invitación. Es un placer y bueno, espero poder hablar nuevamente con ustedes, ser parte nuevamente de este programa y bueno, sabe que aquí estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Agradecido Muchas gracias. nuevamente. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias por ahí. Seguramente nos seguiremos contactando. A todos los que ven este espacio, no olviden, por supuesto, suscribirse al canal, dejar tus comentarios aquí abajo en la parte de este video por si tienes alguna duda que luego se la podamos hacer llegar a Félix. Estaré compartiendo en los comentarios fijados de este video el @ de Félix en Instagram para que en caso de algunas, digamos, consultas puedan acudir a él sin problema. Ahorita me vas a dar tu @ Félix, ¿cuál es? ¿En Instagram? Sí, en Instagram es @FélixOlivoPalazzones. Así estoy en Instagram y en Twitter o lo que es X, vamos a decirlo así, es @FélixTheAgent. Perfecto, perfecto. Ahí quedó y ahí lo vamos a fijar en el comentario. Repito, a todos los que nos sintonizan acá en el canal de Javier Deportes, no olviden de suscribirse, de darle like a este tipo de video, por supuesto de compartirlo para que nos ayuden a llegar más lejos, de por qué no considerar la posibilidad de hacerse miembros del canal. Su aporte seguramente nos ayudará a seguir trayendo a invitados de calidad como Félix esta tarde y por supuesto a seguir creciendo en este proyecto que llevamos ya este rato acá en YouTube. Queden muy pendientes que la temporada del béisbol está por comenzar y seguramente nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya.